Con mucha frecuencia ocurren sismos de magnitud significativa en la zona de subducción del norte de Colombia. ¿Cuál es la razón y cuál es el efecto que tiene para nosotros en lo referente a amenaza sísmica la ocurrencia de sismos por este fenómeno de subducción? Veamos. Hace 20 millones de años, la placa Caribe se desplazaba hacia el oriente entre las placas de Norte y Suramérica. Como observamos en la diapositiva, la placa Caribe se introdujo separando las dos placas de América, la de Norteamérica y la de Sudamérica. Y en ese proceso de movimiento de la placa Caribe hacia el oriente, hace 10 millones de años aproximadamente, la microplaca de Panamá, que era parte de la placa Caribe, que es parte de la placa Caribe, se separa de la placa de Cocos y colisiona contra la placa de Sudamérica. O sea, la placa Caribe impacta la microplaca de Panamá o parte de la placa Caribe que se separó de la placa de Cocos, impacta contra la placa de Sudamérica. Que es lo que se llama la indentación de Panamá. Un choque de una placa contra la otra placa. Se formó una indentación, un choque entre placas, un impacto de la microplaca de Panamá contra la placa de Sudamérica y se generó la subducción de la microplaca de Panamá por debajo de la placa de Sudamérica. Entonces hubo dos efectos, impacto y subducción. O sea, en ese proceso de subducción se trató de introducir la microplaca de Panamá por debajo de la placa de Sudamérica. Impacto, indentación, microplaca de Panamá contra la placa de Sudamérica. En el sitio propiamente dicho de la indentación, o sea, en el Chocó colombiano y el oeste de Antioquia, se formó una gran zona de actividad sísmica. O sea, ese impacto genera gran actividad sísmica. Se ha sugerido que este efecto de sismicidad directo de la indentación llega hasta la falda de Romeral. Impacto, indentación y subducción. ¿En qué consiste el proceso de subducción? Una placa se introduce por debajo de la otra placa y trata de levantarla. Placa se subduce por debajo de la otra placa. Microplaca de Panamá por debajo de la placa de Sudamérica. La microplaca de Panamá como parte de la placa Caribe. O sea, esta subducción genera una serie de efectos. Al introducirse la microplaca de Panamá y la placa Caribe por debajo de la placa de Sudamérica, se genera un levantamiento. Una serie de cambios en la conformación tectónica del norte de Colombia y de Venezuela. O sea, se levantó la cordillera central.
y se formó la cordillera oriental y se formó también el valle del río Magdalena. En ese proceso de subducción e impacto se generaron las tres cordilleras y en especial se levantó la cordillera oriental y se formó lo que llamamos el nido sísmico de Bucaramanga, un clúster de concentración de sismos a más de 100 kilómetros de profundidad por debajo de la cordillera oriental en la zona de Bucaramanga. Tendríamos entonces dos zonas de gran sismicidad. La zona del Chocó, el oeste de Antioquia, por acción de la indentación y el inicio de la subducción, una subducción plana por debajo de Antioquia, con muy poca sismicidad, y un aumento de la subducción, un aumento del ángulo de subducción a profundidad en la zona de Bucaramanga. Dos zonas de actividad sísmica, Bucaramanga y el Chocó. Veamos el perfil de sismos, el perfil de focos sísmicos. A la izquierda el Chocó, a la derecha Bucaramanga. A la izquierda vemos una gran concentración de sismos en la zona del Chocó y oeste de Antioquia. Muy pocos sismos debajo de Antioquia, una subducción plana. Y finalmente a la derecha vemos que al profundizarse la subducción se genera una concentración de focos sísmicos en la zona de Bucaramanga. El nido sísmico de Bucaramanga. ¿En qué consiste? En la zona de Bucaramanga y a gran profundidad se encuentra un clúster de sismos, o sea, un enjambre donde se forman, donde se generan sismos en forma muy frecuente. Tiene su centro a una profundidad de aproximadamente 150 kilómetros y sus centros se localizan más o menos a 50 kilómetros al sur de la capital de Santander, entre las poblaciones de Umpala y Cepitá, en la zona del Cañón del Chicamocha. Es uno de los sitios en el mundo donde se originan sismos todos los días. Sismos permanentemente, todos los días. ¿Cómo se explica? La ocurrencia de este clúster, de este nido de sismos. Sarifi explica el nido de Bucaramanga como la colisión de dos placas. Según Sarifi, la placa Caribe está colisionando a profundidad con la placa de Nazca. Y Taboada plantea la relación del nido de Bucaramanga con la subducción de la placa Caribe, en una zona de colisión con la placa de Nazca. Microplaca de Panamá, placa de Nazca, placa Caribe, subducción y colisión. En el planteamiento de Taboada, la geodinámica del norte de los Andes colombianos está afectado por la interacción entre las placas. Nazca, Caribe, Panamá. Lo que hablamos, la subducción, el impacto. Y se está generando y se ha generado en los últimos 10 millones de años el levantamiento de la cordillera oriental de Colombia. ¿Cómo se presenta esa subducción? Veamos este perfil de focos sísmicos. Bucaramanga, más o menos en el centro de la figura.
en la parte alta. El perfil de focos sísmicos muestra con gran claridad que hay una subducción, o sea, que hay una placa introduciéndose por debajo de la otra. Y se genera compresión, se generan unos procesos físico-químicos que producen, que generan, que inducen la ocurrencia de una gran cantidad de sismos. CECIA en el 2012 elaboró unas tomografías del nido de Bucaramanga y muestra unas zonas de altas temperaturas y un cambio en el buzamiento. Si vemos las tomografías, vemos los focos sísmicos, está claro que ese gran centro de focos sísmicos a profundidad tiene una temperatura muy alta, evidente en las tomografías. Subducción, alta temperatura, formación de sismos a gran profundidad debajo de la zona de Bucaramanga. Pero si observamos toda la placa, el proceso de subducción general, vemos que en las zonas de Bucaramanga la subducción tiene una determinada dirección, pero a medida que se va hacia el oriente, hacia Venezuela, cambia la dirección de la subducción. La subducción en la zona de Bucaramanga, norte, 150 este, y al pasar a Venezuela, subducción hacia el sur. O sea, la placa se está alabeando. O sea, hay una compresión dentro de la placa. Esa compresión dentro de la placa genera un aumento de densidad, genera difusión de la presión de poros y fracturación hidráulica. El alabeo, el cambio de dirección de la subducción genera temperatura, densidad, difusión de la presión de poros, fracturación hidráulica, y esos procesos producen la sismicidad. Conclusión, está ocurriendo en la placa Caribe, por debajo de Colombia y de Venezuela, un fenómeno de flexión y compresión en la placa, por cambio de dirección en la subducción. La compresión genera un aumento de temperatura y presión interna a la vez. Aunque el efecto es interno en la placa Caribe, hay un efecto colateral en la placa de Nazca y la placa de Sudamérica. Y debemos analizar conjuntamente Venezuela y Colombia. El proceso es uno solo. Una zona de compresión y flexión de la placa Caribe en un proceso de subducción. Hay flexión, compresión, rasgado, aumento de temperatura, difusión de la presión de poros y fracturación hidráulica. Como resultado, se están generando una gran cantidad de sismos, muchos de ellos de magnitud significativa. Debajo de la zona de Bucaramanga, por encima del nido de Bucaramanga están las fallas
superficiales, sistema de fallas de La Salina, del Suárez de Bucaramanga, de Chucarima y la cordillera oriental. Los procesos de subducción, compresión y rasgado en esta placa generan procesos físico-químicos, los cuales producen sismos. Y los sismos se están generando en clústeres, o sea, en zonas de concentración de sismos. Identificamos cinco clústeres diferentes. El clúster del Cauca, donde hay una situación de transpresión, de rasgado de la placa y presencia de fallas geológicas, la falla del Cauca, falla de Garrapatas, falla Romeral. Clúster del Cauca, al norte del Valle Cauca, al sur de Chocó. El clúster de Murindó y Mutatá, donde se generan gran cantidad de sismos de gran magnitud, en el norte del Chocó. El clúster de Santa Marta, Perijá, donde actúa la falla de Bucaramanga, actúa la falla de Oca y el proceso de subducción. El clúster de Boconó en Venezuela, subducción y presencia de fallas geológicas. Y el nido de Bucaramanga, en la parte central de esta zona de clústeres. Cada uno de los clústeres tiene un comportamiento específico y debe analizarse en forma independiente. Clúster del Cauca, clúster de Mutatá, clúster de Perijá de Santa Marta, nido de Bucaramanga, clúster de Boconó. El clúster del Cauca, muy importante para definir la sismicidad, la amenaza sísmica del eje cafetero, del norte del Valle del Cauca y de Chocó. Recientemente, el 19 de enero de 2024, ocurrió un sismo de magnitud 5.6 a 50 kilómetros de profundidad. Ese sismo es parte de este sistema de clúster. El clúster del Cauca requiere de un análisis, requiere de una interpretación para definir la amenaza sísmica en la zona del eje cafetero. Está el clúster de Murindó y Mutatá, muy activo, con presencia del sistema de subducción, la indentación y dos fallas geológicas importantes, la falla de Murindó y la falla de Mutatá. Recordemos, el sismo de Mutatá de magnitud 6.2 en septiembre de 2016 y el sismo de Murindó de magnitud 7.1 en octubre de 2018. Una zona de no solo gran cantidad de sismos, sino de magnitud significativamente grande y afecta al norte de Chocó y al oeste de Antioquia. Está otro clúster, al cual le hemos dado muy poca importancia en los análisis, en los estudios. Santa Marta, Perijá, Mompox. La subducción de la placa Caribe y la presencia de la falla de Bucaramanga y la falla de Oca. Recordemos el gran sismo de Santa Marta, el sismo que destruyó a Santa Marta en 1834 y el sismo de Mompox recientemente, magnitud 5.7 en abril de 2020. Este clúster afecta a La Guajira, César, Magdalena y, en general, la costa caribe colombiana. Este es el clúster de sismos de Boconó, de gran importancia para el norte de Santander.
Recordemos el sismo de Cúcuta, de magnitud 7,3 aproximadamente, el 18 de mayo de 1875. Pues el clúster de Boconó. En el sur del clúster de Boconó ocurrió un sismo relacionado con el sistema Boconó, con la subducción de la placa Caribe que destruyó la ciudad de Cúcuta. Y el clúster de mayor magnitud en tamaño y número de sismos, el nido sísmico de Bucaramanga, el cual afecta a Santander, a Boyacá y en general al centro de Colombia. ¿Qué está pasando en el nido sísmico de Bucaramanga? Recordemos el sismo de Betulia de magnitud 6,8 el 29 de julio de 1967, tipo 4 de la mañana. 6,8 de magnitud, a profundidad de más de 100 kilómetros. Ese sismo de Betulia de 1967, magnitud 6,8, 16 muertos, 12 en Santander, 2 en Tolima, 2 en Boyacá, en Chiquinquirá, y más de 60 personas heridas. Cerca de 100 municipios de Colombia presentaron daños. Muy importante que tengamos en cuenta y nos preparemos para sismos de gran magnitud en el nido sísmico de Bucaramanga. Y se debe esperar, de acuerdo a las probabilidades, un sismo de magnitud 7. Tenemos subducción del Baja Caribe, la indentación de la microplaca de Panamá, el clúster del Cauca, Mutatá, Murindó, Santa Marta, Perijá, Monpós, Boconó, Bucaramanga. Un panorama tectónico y sísmico complejo en el norte de Colombia y de Venezuela. ¿Cómo prepararse para un terremoto? ¿Estamos preparados? ¿Qué podemos hacer nosotros? Muchas gracias.